Gracias, que el Señor les bendiga nueva vez. Vamos a orar para ponernos a tono con el Señor. Oremos. Padre, gracias en esta hora una vez más por permitirnos estar aquí ante tu altar, oh Señor. Una vez más suplicándote de su limpieza, Señor. Que la sangre de Cristo sea la que nos limpie, nos purifique, nos permita ser de bendición a través de tu palabra. Y una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia les permita llegar en bien, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo, como cada domingo, esta miniserie acerca de lo que el Señor quiere para con su iglesia, y utilizó a un gran apóstol para dirigirse a una iglesia y poder ser de bendición. Aunque él no estaba en su mejor momento, estaba preso, pero siempre sepamos, hermanos, que la palabra de Dios nunca estará presa. Que aunque usted y yo estemos en aflicción, la palabra de Dios no estará en aflicción. Al contrario, si usted asimila el por qué está en aflicción, usted se va a gozar. La palabra de Dios me dice que nos gocemos cuando estemos afligidos. Entonces yo no me debo de afligir cuando esté afligido. Yo debo de gozarme por eso, porque si estamos afligidos es porque el Señor, ¿qué? Lo permite, y alguna bendición Él quiere después de esa aflicción, después de esa prueba, después de cualquier situación que podamos tener. Este texto me encanta bastante. Quiero compartir en esta mañana los versos 18 hasta el capítulo 4:1 de Colosenses 3. Y a modo de reflexión, a modo de una enseñanza que el apóstol quiere para los creyentes, una vez Él les enseña y les dice que, amados, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, que más de entrañable misericordia, de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos valores hermosos, eh? Qué bueno es tener paciencia, qué bueno es ser humilde, que puedan decir de uno, no, se puede hablar con él es humilde, etc. Él puede escucharte, él reconoce sus errores. Eso es ser humilde. Ahora hay personas que dicen, no, que me pida perdón a mí. Yo le voy a perdonar, pero yo no voy a pedir perdón porque yo no fui el que ofendí. A veces usted no sabe. Por lo regular en las ofensas se dan de ambas partes. Oiga, la expresión ofensas, o sea que no es una. Pero a veces somos muy orgullosos, etc. Pero Dios sigue trabajando con nosotros. Que eso es lo que Dios quiere. Como hemos estado viendo acerca de ciertos temas como despojados del viejo hombre, revestidos del viejo hombre, etc. En esta mañana quiero compartir deberes del nuevo hombre. Cabe señalar, hermanos, que en el contexto aquí Pablo está hablando a la iglesia, porque es más fácil que el Señor nos hable, pero al que no tiene al Señor, aunque el Señor le habla, pero obedece, y aún así el Señor sigue hablándole, ¿no?, de múltiples maneras al hombre. Y quiero abrir un paréntesis rápidamente de un colega, el consiervo, y él me hacía una pregunta que se le habían hecho a él, y compartimos temas siempre. Y él dice, hermano, ¿qué usted cree de una mujer que gobierne? En el contexto bíblico, recuerde que si Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a aquella mujer que es del Señor, de la iglesia. De hecho, el texto habla cómo conviene al Señor. Pero ya en lo secular, yo entiendo, el mundo se sujeta al Señor. Entonces vamos ahí. El tema real es, tenemos una nueva, por así decirlo, presidente. ¿En qué país? México. El nombre de ella, Claudia Sheinbaum, una mujer muy inteligente, muy dotada de conocimientos, etc. ¿Usted sabe lo que la Biblia dice acerca de la mujer que no debe de ejercer dominio sobre el hombre? ¿Y esa mujer qué está ejerciendo en ese país? Autoridad en un país.
Entonces podíamos preguntarnos, ¿y por qué el Señor permite eso? Y yo le pregunto, ¿obedece el mundo al Señor? Ahora en la iglesia se debe de someter al Señor. Y si la iglesia no se somete al Señor, ya no es un problema del Señor. ¿Es un problema de quién? No se somete a Él. Toma la idea por dónde quiero ir. O sea, hay cosas que pueden pasar en este mundo y que van a seguir sucediendo. Y recuerde, hermanos, que el mismo libro de los Proverbios nos enseña que cada país le llega el gobernante que se merece. ¿Sabía eso? Y hay muchos países donde tal vez se esté gobernando medio regular. Usted sabe en El Salvador lo que ha pasado allí. Un hombre con criterios cristianos ha querido llevar al país bajo las reglas. Se ha ganado muchos contrarios. De hecho, creo que si ya una vez sale del poder, debe de irse del país. Porque lo que está bien, y sale el que está haciendo bien, y llegan otros, y no van a hacer el bien, usted sabe lo que va a pasar, lo que va a imperar. Pero estamos aquí, deberes del nuevo hombre. Y cuando la palabra de Dios, por lo regular, menciona al hombre, también incluye a la mujer. Recuerde cuando Dios le exige a Adán, por así decirlo, Él no solamente le está exigiendo a él, sino también a la mujer. Deberes del nuevo hombre. Quiero compartir este tema y en el primer punto vemos la relación del nuevo hombre en el matrimonio. Hay un paquete de enseñanzas, tanto para el hombre, para la mujer, para los hijos, para el amo, para el siervo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con estas enseñanzas. Vemos los versos 18, verso 19, donde vemos la relación del nuevo hombre en el matrimonio. Quiere decir que si usted cuando no tenía a Cristo, y cuando hablo del hombre, repito, hablo con la mujer. Entonces, no tengo que decir mujer. Cuando no tenías a Cristo y te rebelabas hacia tu marido, pudiéramos decir, no estaba bien. Pero ya al haber conocido al Señor, debes de entender que debes de amar y respetar a tu marido. Es lo ideal, ¿no? En la iglesia. Porque eso conviene al Señor. Y si tú y yo hacemos lo que conviene al Señor, vamos a estar en regla ¿con quién? Con el Señor. Vamos, lo mejor es estar bien con el Señor. Usted puede tener guerra allá afuera, con sus familiares, con su esposo, con su esposa. Pero cuando usted le pide al Señor que le dé paz, y le pide al Señor que le examine, si estoy mal, corrígeme, desbarátame, Señor. Pero tú sabes y eres un Dios justo. Dios va arreglando las cosas de una manera que usted ni se lo imagina. Es a veces imposible poder estar bien con todos, porque vamos a tener contrarios por medio o por causa de la palabra de Dios. Pero yo prefiero tener problemas o que tengan problemas conmigo por causa de la palabra. Ay, pero tú no vas con nosotros a iglesia o a culto. Ya usted sabe lo que acontece ahí. No, ya él es para la iglesia, ya él es para los cultos, y mira, vamos a salir, etc. Otro día hagan sus planes, que ya estos planes están hechos. Hermanos, no hay una forma en la que podamos ganar a nuestros familiares si no le damos testimonio. Si no le damos a reconocer de que nos sujetamos a Cristo y a Dios obedece por encima de todas las cosas. De hecho, veremos en el texto que la mujer, el hombre, los hijos, los siervos, los amos, tendrán que sujetarse siempre que lo que conlleve conveniencia al Señor se haga. Toma la idea. Si hay que hacer algo que conviene al Señor, hágalo. Pero fuera del Señor usted no está obligado u obligada a someterse. ¿Entiende? O sea, el marido no le puede decir a la mujer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Toma eso. Toma la idea. Dice aquí el texto, vamos allá a aterrizar. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué sigue diciendo? Como conviene al Señor. Tú vas a estar sujeta a Él siempre y cuando las cosas vayan en la línea del Señor. Y no solamente a las casadas, sino maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La parte A del verso 18
recuerde que se enfoca primeramente en las casadas y les pide que estén sujetas a ¿quiénes? La antigua palabra griega traducida como sujetas es esencialmente una palabra tomada, prestada de los militares. Entiéndase una cadena de mando, donde el sargento no puede mandar al capitán, el capitán no puede mandar al general, y para muestra tenemos aquí personas que conocen de eso, pero en la iglesia la cosa cambia. ¿Sabía eso? Usted y yo nos debemos de sujetar al Señor, aunque en la iglesia haya un orden, hayan también escalas, etc. Repito, la antigua palabra griega traducida como sujetas es esencialmente una palabra tomada prestada de los militares. Literalmente significa estar sometido en rango. Habla de la forma en que un ejército está organizado entre los niveles del rango, con generales, coroneles, comandantes, capitanes, sargentos y soldados. Hay niveles de rangos y uno está obligado a respetar a aquellos en un rango mayor. Siempre que vaya con la regla, tú estás obligado a obedecer, a respetar los rangos. Y usted sabe que hay una expresión que dice, los rangos ya usted sabe, entonces la idea, qué bueno hablar con gente muy inteligente. Dice aquí un párrafo, sabemos que como persona, un soldado puede ser más inteligente, oiga esto, más talentoso puede ser, y una mejor persona que un general. Eso le quita el rango al general y le sube al sargento algo. Pero aún así está por debajo del rango del general. Él no está tan sometido al general como persona que como al general por el hecho de ser el general. De la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque él se lo merezca. ¿Y por qué? Entonces, se debe someter. Ella se somete porque él es su esposo. Ella decidió que casarse y tener un esposo. Y recuerde, y no se me salga de ahí, hablamos en un contexto en que Pablo está hablando a la iglesia, entendiéndose de que debe ser más fácil, ¿no? Entendernos y no ser ásperos, y que la mujer sea obediente en un mundo ideal, que es el que queremos, ¿no? La idea de someterse no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente o mejor o más talentoso, no es eso. Tiene que ver con una orden designada por Dios. Cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la habilidad. La igualdad de los hombres y las mujeres ante Dios, de la cual Pablo escribió en Gálatas 3:28, no ha sido retractada, pero tampoco significa igualdad de oficio o función. Por lo tanto, someterse significa que eres parte de un equipo. ¿Ve por dónde va la cosa? No es porque usted se someta, es menos. No, sino que somos un equipo. Y no todos podemos ser generales, no todos podemos ser coroneles, ni soldados, etc. Por lo tanto, someterse significa que eres parte de un equipo. Si la familia es un equipo, entonces el esposo, ¿qué viene siendo? ¿No lo quieren decir? El capitán del equipo. ¿Qué se cree? ¿O la capitana quiere ser usted? La esposa tiene su lugar en relación con el capitán. Y los hijos tienen lugar en relación con el capitán y con la esposa. La forma del verbo es aquí muy difícil, hipotasete. Un verbo reflexivo muestra que la sumisión ha de ser voluntaria. La sumisión de la esposa nunca ha de ser forzada, ni ella por un esposo exigente. Es el respeto que una esposa amorosa muestra con agrado, consciente de que su hogar, de la misma manera que cualquier otra institución, debe tener una cabeza. En la parte B del verso 18 nos dice, casadas. O antes de ahí, sigue diciendo un poco más de la parte A.
Dice, esto define el ámbito de la sujeción de la esposa a su propio marido. La Biblia nunca ordena ni recomienda una sumisión general de las mujeres a los hombres. ¿Sabía eso? Si la mujer, ella ha decidido o tiene las habilidades y las competencias del lugar para ser una presidente de la Junta de Vecinos, el hecho de que ella sea presidente de la Junta de Vecinos, usted como esposo es presidente de la Junta de Vecinos por igual. No, porque esas habilidades y competencias usted no las tiene, ni en su línea tampoco. Ni le aplica a usted serlo porque ella sea. Si es gerente de una empresa, es la jefa, ¿no? Porque usted es el marido, usted vaya ya a ser un gerente y a mandar raya. No. Recuerde que el contexto habla en el Señor. ¿Toma la idea? Repito esto, la Biblia nunca ordena ni recomienda una sumisión general de las mujeres a los hombres. Explicamos e ilustramos. Se ordena únicamente en el ámbito del hogar y la iglesia. Dios no ordena que los hombres tengan una autoridad exclusiva en las áreas de la política, los negocios, la educación y otras áreas. ¿Por qué? Porque esos son otros asuntos seculares. No hay muchísimas directoras de colegios, universidades, liceos, etcétera. Porque ella es la directora, el esposo es el director. Hoy en día, yo no sé por qué, y lo he visto, y usted lo sabe, ciertas religiones, ¿no? La pastora, ¿no? El marido ni de Biblia sabe, ni está en el ministerio ni nada. Y cuando él llega es recibido como él, como el pastor. Y yo digo, ¿por cómo es esto? Entonces aquí, la esposa de uno sería entonces una. Jamás, hermanos, vayamos en contra de lo que Dios quiere. Y si Dios dice que la mujer, lo ideal es someterse a su marido, estar sujetas a sus maridos, cuidar el hogar. Si quiere aprender, pregunte en casa. Dios sabe por qué. Tiene un orden para todo. Y yo le pregunto, vamos a ver si no me equivoco, corríjame por favor. Cuando la serpiente, ¿con quién ha hablado la serpiente en primera instancia? ¿Con la mujer, no? Eva. ¿Y por qué cuando el Señor llega al jardín del Edén, el que se esconde es Adán y Dios al que llama es Adán? Porque el que partió la casa, partió el asunto, ¿no? Fue la mujer. Seguimos aquí. ¿Cómo conviene al Señor? Esta es una frase crucial. Esto le da una matiz a todo lo demás que entendemos de este pasaje. Ha habido dos interpretaciones principales erróneas de esta frase y cada una favorece a cierta posición, a cierta postura. La interpretación que favorece al esposo dice que como conviene del Señor significa que una esposa se debe sujetar a su esposo como si él fuera Dios mismo. La idea es, te sometes a Dios en absolutamente todo, sin dudarlo, por lo que debes someterte a tu marido de la misma manera absoluta. Esto piensa que como conviene en el Señor, define el alcance de la sumisión. Pero eso está mal. Dicho de forma sencilla, en ningún lugar la Escritura dice que una esposa debe sujetarse a otra de esa manera. Hay límites para la sujeción que un empleador puede esperar de ti. Hay límites para la sujeción que un gobierno puede esperar de ti. Hay límites para la sujeción que los padres pueden esperar de sus hijos. En ningún lugar de las Escrituras, o en ningún lugar las Escrituras enseñan una sumisión incondicional, sin excepción, excepto a Dios y solo a Dios. Violar esto es cometer el pecado de idolatría. Usted sabe lo que se intentó en tiempos de pandemia y se logró. Se cerraron muchas iglesias en Estados Unidos a nivel mundial. Otras decidieron abrir, etcétera, etcétera. Y estamos vivos aquí, hermanos. El que iba a morir, murió. Todos vamos a morir. Y Dios es el que sabe el día. Yo en lo personal, yo no puedo vivir con miedo de eso. Al contrario.
Para vergüenza mía, a veces cuando ya en la noche, por lo regular, yo digo, Señor, yo estoy preparado esta noche. Si usted quiere, arrancamos ahora mismo. Yo estoy confiado en usted. Duermo feliz. Pero no podemos vivir con ese miedo. Del Señor somos, tanto si vivimos como ¿qué? Como morimos. Siempre van a haber pandemias y en todos los siglos la ha habido, ¿sabía? Hace 100 años atrás, hace 200 años atrás, y más duras. No ve dura esta porque la época que está viviendo, pero han habido épocas más difíciles. Y usted va a vivir con este tormento. Ay, que hay una cuestión de viruela del mono. Y usted sabe que han circulado fotos terribles de eso, ¿no? Vamos, si Dios quiere que te dé no solamente la viruela, llévate con todo y viruela, o sin viruela. Te vas, nos vamos. Confiemos en el Señor, que nos libre, etcétera, el debido cuidado, etcétera, etcétera. Pero sigamos aquí. La interpretación que favorece a la esposa dice que como conviene en el Señor significa yo me someteré a Él siempre y cuando Él haga lo que el Señor quiere. Tiene que ir en consonancia, tiene que ir en conformidad a lo que el Señor dice en su palabra. Si está fuera de la palabra de Dios, si es llevándome a un territorio de pecado, yo no debo de someterme. Y entonces es el trabajo de la esposa decidir lo que el Señor quiere, lo que es la voluntad del Señor. Esto piensa que como conviene el Señor, define el límite de la sumisión. Esto también está mal, es cierto de que hay límites a la sumisión de una esposa, pero cuando la esposa entiende que como conviene al Señor, de esta manera entonces se degenera a un caso. Me someteré a mi esposo cuando esté de acuerdo con él. Me someteré a él cuando él tome buenas decisiones y las lleve a cabo de una buena manera. Cuando él tome una mala decisión, él no está en el Señor. Así que yo no me debería de someter a él, no es conveniente hacerlo así. Dicho de una manera sencilla, eso es sumisión en absoluto, excepto para aquellos que son solo ariscos y discutidores. Todos se sujetan a otros cuando están de acuerdo. Es solo cuando hay un desacuerdo que la sumisión es probada. Como conviene al Señor. Un poco más, y hay mucho de esto. No define la extensión de la sumisión de la esposa, No define el límite de la sumisión de la esposa, define el motivo de la sumisión de la esposa. Esto significa que casadas, están sujetas a vuestros maridos, porque es una parte de su deber hacia el Señor, porque es una expresión de su sumisión al Señor. Ellas se sujetan simplemente porque es conveniente ¿a quién? Al Señor hacerlo. Esto honra a la palabra de Dios y a su orden de autoridad, es parte de su deber cristiano y discipulado. La frase en el Señor indica que la sujeción de la esposa es apropiada no solamente en el orden natural, sino también en el orden cristiano. Todo se eleva entonces a un nivel nuevo y superior. Por lo tanto, como es conveniente en el Señor, significa para las esposas, la sumisión a sus esposos es parte de su vida cristiana. Quiere decir que el esposo no llevará al extremo a la esposa con nada que no convenga al Señor. Dice, cuando una esposa no obedece esta palabra de estar sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, no solo se queda corta como esposa, se queda corta como seguidora de Jesús. Esto significa que el mandamiento de sujetarse está simplemente fuera del reino de mi naturaleza o de mi personalidad. No se espera que las esposas se sujeten porque son del tipo sumiso. No. Se espera que se sujeten porque es conveniente. ¿En quién? En el Señor. Ah, no, yo soy muy rebelde, yo no me sujeto a nadie. En el Señor las cosas no caminan así. Repito, esto no tiene nada que ver con la inteligencia del esposo, con sus dones o capacidad. Esto tiene que ver con honrar al Señor Jesucristo.
poco más. Esto no tiene nada que ver con que tu esposo esté o no en lo correcto en un caso en particular. Esto tiene que ver con que Jesús está en lo correcto. Eso significa que una mujer debe tener gran cuidado en cómo escoge a su marido. Un gran punto. Y una enseñanza dice a las no casadas: recuerden, señoritas, esto es lo que Dios requiere de ustedes en el matrimonio. Esta es su expectativa para ustedes. En lugar de buscar a un hombre atractivo, en lugar de buscar a un hombre adinerado, en lugar de buscar a un hombre romántico, es mejor que busquen a un hombre el cual puedan, ¿qué? Respetar. Muy básico. En la relación donde se perdió el respeto, queda muy poco ya. ¿Sabía eso? Como ocurre en toda relación humana, el mandato de someterse no es absoluto. Hay excepciones a este mandamiento de que las esposas deben sujetarse a sus propios maridos. Ejemplos. Cuando el esposo le pide a su esposa a pecar o la conlleve a pecar, ¿ella se debe de sujetar? No, está ya ahí el límite. Cuando el esposo está médicamente incapacitado, no está bien de sus cabales. ¿Cómo le llama a una persona que no está bien de los cabales? Usted sabe el femenino y el masculino de la palabra, pero no la quieren decir, está bien. Vamos a decir que está bajo influencia de sustancias que alteran la mente. La esposa debe someterse. No, porque esa persona está más bien para ser cuidada y no para emitir juicios o cualquier novedad, ¿no? Cuando el esposo es violento y amenazador, ¿la esposa debe de sujetarse? Lamentablemente no. Cuando el esposo rompe el vínculo matrimonial por adulterio, la esposa no necesita someterse a que su esposo esté en una relación de adulterio. Verso 19, vamos a pasar allí. Yo creo que ya hemos explicado mucho acerca de lo que conviene en el Señor y cómo la esposa debe de sujetarse al marido y bajo qué circunstancias, ¿no? Siempre que desafíe la naturaleza divina, se rompe las reglas. Siempre que vaya en conformidad y la voluntad de Dios, la regla sigue normal. Verso 19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese escrito va para los 1000 años, ¿no? Que Pablo lo escribió en la primera era. Y ya los hombres eran ásperos con las mujeres, ¿no? Siempre que la Biblia nos manda a algo, es porque eso lo necesitamos y eso existe. Dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Siempre que la Biblia diga algo, existe ya, ha pasado ya, etcétera, y quiere que nosotros pudiéramos decir: quitemos esas cosas que no agradan al Señor. No tengo otra palabra para decirlo. Las palabras de Pablo a los esposos salvaguardan sus palabras a las esposas. Aunque las esposas deban someterse a sus maridos, nunca excusa a los maridos actuar como tiranos sobre sus esposas. En lugar de su marido debe de ¿qué? Como dice el texto ahí, amar. ¿A quién? A su esposa, no a otra, ¿no? Y de casado tiene que amar a su esposa, no mirar hasta otro lado. Y recuerde que estamos en el contexto de que Pablo está hablando a la iglesia. Aunque las esposas deban someterse a sus maridos, nunca excusa a los maridos actuar como tiranos, repito, sobre sus esposas. En lugar de eso, un marido debe de amar a su esposa, y la antigua palabra griega traducida aquí como amarla es ágape. Usted sabe que hay varias palabras para definir amor en un contexto, pudiéramos decir, griego, ¿no? Aquí en nuestro país o en Occidente, amor es una sola cosa. Allí no, usted sabe que aplica varias, son como 5 palabras. Habla de amor ágape, amor fraternal, hay un amor ero, etcétera, etcétera, ¿no? Por aquí menciona el amor ágape, amor de pareja, ¿no? Conyugal. Significativamente, esto impone una obligación a los maridos. En el mundo antiguo, según las costumbres judías, griegas y romanas, todos los poderes y privilegios pertenecían a los maridos con respecto a las esposas.
a los padres con respecto a los hijos, a los amos con respecto a los esclavos. No había poderes o privilegios complementarios para las esposas, los hijos o los esclavos. Amor ágape o agapao no denota afecto o una unión romántica, no es eso. Más bien denota un amor solidario, una actitud mental deliberada que se preocupa por el bienestar de la persona amada. En un sentido estricto, ágape no puede ser definido como el amor de Dios, porque se dice que los hombres tienen ágape hacia el pecado y el mundo. No nos dice la palabra de Dios que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mira Juan 3:19, primero Juan 2:15 y Juan 3:19. Pero puede definirse como un amor sacrificado, generoso, absorbente. La palabra tiene poco que ver con emoción, tiene mucho que ver con negarse a uno mismo por el bien de otro. Es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que se entrega a sí mismo, que da sin exigir ni esperar retribución. Dice que el amor no hace daño, ¿no? No busca lo suyo. Cuando es amor, ¿no? Cuando es interés es otra cosa. Y usted sabe lo que se dice del amor y el interés, ya usted sabe la historia, ¿no? Pero seguimos aquí. Es un amor tan grande que puede darse a los desagradables o poco atractivos. Usted da un amor sin condición, lo da incondicional. Aunque no venga nada de allá para acá, usted lo da porque tiene. Y nadie puede no dar lo que no tiene. El amor ágape da y ama porque quiere, no demanda ni espera pago por el amor dado. Da. ¿Por qué da? Porque ama. Eso es lo que hace el amor. No ama para poder recibir. Podemos leer este pasaje y pensar que Pablo quiso decir: marido, sé amable con tu esposa, o marido, sé bueno con tu esposa. Sería bonito si fuera eso. No hay duda de que para muchos matrimonios esto sería una gran mejora, pero eso no es lo que Pablo ha escrito. Lo que él quiere decir es: marido, practica continuamente la abnegación por el bien de tu esposa. Proponte amarla siempre antes que a ti mismo. Por supuesto que este amor ágape es el tipo de amor que Jesús tiene por su pueblo, y este es el amor que los maridos deberían de imitar hacia sus esposas, según Efesios 5:25. Y un poco más, el verso 19 le da una exhortación a los esposos pidiéndole algo muy especial: y no seáis ásperos con ellas. Una cosa es ir con amor y otra cosa es ser áspero. Usted sabe cuál elige, ¿no? Cómo le gusta que le traten. Mejor con amor. Con amor como que uno cede más fácil, ¿no? La implicación es que quizás la esposa le ha dado al esposo alguna razón para ser áspero, Pablo dice: marido, eso no importa. El marido puede sentirse perfectamente justificado en su actitud y acciones duras o poco amorosas hacia su esposa, pero no está justificado sin importar cómo haya sido la esposa hacia el esposo. Si ella da, pudiéramos decir, los motivos, las razones para no llegar a portarse mal, lo ideal es no hacerlo. Porque usted sabe que el fuego, ¿con qué se apaga? ¿Con qué? Y también la expresión que usted sabe que sin leña se apaga el fuego. Mientras menos leña se le echa, más fácil se apagará, ¿no? Ágape ama aun cuando hay deficiencias obvias y evidentes, aun cuando el receptor sea indigno del amor. Con esto quiero pasar a la siguiente enseñanza, donde vemos la relación entre padres e hijos del nuevo hombre. En otras palabras, la relación de padre e hijos en el Señor.
Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis vuestros hijos para que no se desalienten. Aún así hay reglas en este sentido para con los hijos en cuanto a los padres. ¿Cuáles? La veremos. ¿Qué Pablo tiene en mente aquí con esta enseñanza? Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres y bajo su autoridad. Esos se deben de someter. Y hoy en día esos hijos se someten a sus padres. No saliéndonos en el contexto de la iglesia, aunque en un contexto general los hijos deben de amar a sus padres y honrar a sus padres dentro y fuera del Señor. Toma la idea. Siempre he dicho que si un hijo quiere vivir mucho, y es un pensamiento personal, no quiero que se tome como enseñanza. Repito, si un hijo quiere vivir mucho, honrando a sus padres puede lograrlo. Pero faltándole a sus padres, no creo que el beneficio le llegue. Repito, Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo, ¿qué? El techo de sus padres y bajo su autoridad. Estos no solamente deben honrar a su padre y a su madre, sino que también deben obedecerlos y obedecerlos en todo. Cuando un hijo ha crecido y está fuera de la casa de sus padres, ellos ya no están bajo la misma obligación de obediencia, pero la obligación de honrar a su padre y a su madre permanece intacta. Aunque él no esté en la casa, él debe siempre tener en cuenta que sus padres deben de ser, ¿qué? Honrados. ¿Por qué? Por lo que dice la parte B del verso 20, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Esta es una de las razones más importantes por la que un hijo debe de obedecer. ¿Por qué? Porque le agrada al Señor. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, está respetando el orden de autoridad dado por Dios en otras áreas de la vida. Esta idea de un orden de autoridad y sumisión a un orden de autoridad son tan importantes para Dios que son parte de su propio ser. La primera persona de la Santa Trinidad es llamada el Padre. La segunda persona de la Santa Trinidad es llamada ¿cómo? El Hijo. Inherente en esos títulos está una relación de autoridad y sumisión a la autoridad. El Padre ejerce su autoridad sobre el Hijo y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Y esa es la misma naturaleza y forma de ser de Dios. Nuestro fracaso al ejercer la autoridad bíblica, nuestro fracaso al someternos a la autoridad bíblica, no solo está mal y es triste, esto peca en contra de la misma naturaleza de Dios. Recuerde lo que un profeta le dijo a un rey en 1 Samuel 15:23. Hay una parte donde dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios quería única y exclusivamente que ese rey allí, Saúl era el rey, y el profeta Samuel, nunca vi un profeta que amase tanto a un rey, hasta el extremo de llorar por él, y Dios tenerle que corregir. Dios quería que este rey solamente obedeciera, y cuando usted obedece, las cosas le irán bien. ¿Por qué? Porque conviene al Señor. Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, pero los padres, aquí puestos como un solo en padres, tienen la responsabilidad de no exasperar a sus hijos. Usted no puede provocar a un hijo ya adulto. Usted no puede, en un sentido, eso pasa mucho, pero lo ideal es que los padres ya respeten la adultez del hijo. Ya no es un niño pequeño que usted lo corregía fácil. Usted no puede, en cierto sentido, ofender a un hijo. Si va a transmitir un mensaje, debe de transmitirlo de la mejor manera que pueda llegar ese mensaje. Exasperar, provocar, llevarlo a un límite. Si da el caso que padres pelean con sus hijos, dos hombres, y está mal eso. Los padres pueden exasperar a sus hijos al ser demasiado duros,
al ser muy demandantes, al no perdonar o solamente mostrar ira. Esta dureza puede ser expresada a través de palabras, a través de acciones o a través de comunicación no verbal. En la mayoría de los problemas de crianza, el padre le echa la culpa ¿a quién? Al hijo. Es muy fácil de hacer porque el problema es siempre más evidente en el mal comportamiento del hijo. Pero Pablo nos recuerda sabiamente que el mal comportamiento bien puede ser provocado por el padre. Cuando este es el caso, esto no justifica el mal comportamiento del hijo. Si tú lo provocas, ¿qué va a pasar? Una provocación genera ¿qué? Una reacción. Palabras, ¿qué traen? Respuestas, contestas, etc. Dice aquí, es una ordenanza para los padres el hacer todo lo que puedan para no que exasperar a sus hijos. Esa palabra exasperar, ¿de qué nos habla? Como la vemos en el verso 21, habla de irritar por órdenes exigentes y la perpetua búsqueda de fallas e interferencia solo por interferir. Si usted le va a hablar a una persona de algún fallo, lo ideal es que tú no le hables de los fallos de él, porque él lo sabe y tú lo sabes también, sino hablarle de la forma en que él puede cambiar, etcétera, etcétera. Usted da la expresión, a mí me gusta mucho utilizar esto, es como sacarle la vuelta a los problemas. Usted sabe que la persona es difícil, no importa quién sea, puede ser su familiar, etcétera. Es difícil. Si usted no tiene nada que buscar por ese lado, coja por este lado. Trate de no ir a tropezar por ahí. Toma la idea. Pero a veces hacemos lo contrario. Vamos a provocar. Y yo no me cabe en la cabeza a veces. Oye, pero lo fuiste a provocar y también vas a crear el problema. Tiene que hacer una de las dos, ¿no? ¿Verdad? Ya fallaste, vete de ahí, ¿no? Pero así somos, ¿no? Los padres y especialmente los papás son instados a no irritar a sus hijos al ser razonables en sus demandas, de manera que sus hijos se desanimen y lleguen a pensar que es inútil tratar de complacer a sus padres. ¿Qué más podemos ver por aquí? Nos ha ido el tiempo, vamos a ver cómo podemos adelantar. La palabra padres se puede referir a los padres de ambos sexos, aunque bien puede tener en cuenta la importancia del papel del padre dentro del orden creado por Dios en la crianza de los hijos. En el verso 21, el verso en la parte final dice, para que no se desalienten. Los hijos que crecen con padres que los exasperan, se desalentarán. Yo creo que es muy importante el amor de los padres, el amor de la madre. Porque ese niño va creciendo. Si crece sin amor, podrá dar amor a este adulto. Podrá amar a esa persona, recordarle, etc. Siempre pienso en ese tipo de cosas. No se debe de criar a los hijos, como dicen, de forma tirada, ¿no? Yo creo que el cuidado es muy importante. Usted lo tuvo, usted lo tiene que cuidar. No es el vecino, no es el tío, no es la tía, etc. Hoy en día vivimos muy mal. Los niños, usted sabe quiénes son a los que se lo tiran, ¿no? Y así va, muchachos. Porque la vieja y el viejo lo van a cuidar y a proteger. Ya usted sabe de qué manera, cómo protegen los segundos padres a esos niños. Pero sigamos aquí. Para que no se desalienten. Los hijos que crecen con padres que los exasperan se desalentarán. Ellos no sentirán el amor y el apoyo de sus padres como debe ser y podrían llegar a creer que todo el mundo está en su contra porque sienten que sus padres están en su contra. Esto nos recuerda lo importante que es sazonar nuestra paternidad con mucha gracia. Tal vez deberíamos ser tan bondadosos, amables, perdonadores y pacientes con nuestros hijos como Dios lo es con ¿quién? Con nosotros.
Los versos 22 hasta el 4.1. Vamos a ser lo más explícitos aquí. En este punto vemos la relación entre amo y siervo del nuevo hombre. Dice el verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. A medida que los cristianos se revisten del nuevo hombre, mostrarán una actitud propiamente sumisa hacia sus amos, en un contexto moderno hacia su patrón o supervisor. Este es otro campo del orden de autoridad de Dios. Los empleados tienen un papel ordenado por Dios de obediencia y sumisión a sus empleadores o supervisores. Se notará que esta sección es mucho más larga que las otras dos, y su duración bien puede deberse a las largas conversaciones que Pablo tuvo con el esclavo fugitivo Onésimo, a quien más tarde enviaría de regreso a su amo Filemón. Más de la mitad de la gente vista en las calles de las grandes ciudades del mundo romano eran ¿qué? Esclavos. Y este era el estatus de la mayoría de las personas profesionales como maestros y médicos, así como el de los sirvientes y artesanos. Este verso 2 habla no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto nos enseña que todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo teniendo pendiente y temiendo a Dios. Siempre estamos tentados a trabajar tan duro como tengamos que hacerlo, pensando que solo tenemos que complacer al hombre. Pero Dios quiere que cada trabajador vea que en última instancia trabajan ¿para quién? Para el Señor. Por lo tanto, ellos deben hacerlo con corazón ¿qué? Sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios qué promete? Recompensar a aquellos que trabajan con este tipo de corazón. El cristiano que es un trabajador deshonesto, perezoso o poco confiable, tiene algo mucho peor con lo que lidiar que solo una reprimenda de su supervisor terrenal. Su supervisor celestial podría preparar una reprimenda también. Lo ideal en las empresas es cuando se diga, no, fulano es cristiano, que estén diciendo que su andar dicta un andar de alguien que sirve al Señor. Usted sirve a la empresa, pero no se sujeta a cosas que están fuera de lo que agrada a Dios. La recompensa de la herencia. Habla el verso 24. Uno debería de leer la herencia. Uno debería de leer la herencia apropiadamente. La referencia es claramente a la vida de la era por venir. Eso es irónico, ya que en términos terrenales los esclavos no podían heredar propiedades. Pero en el Señor, tú y yo sí tenemos ¿qué? Propiedades, mansión gloriosa. ¿Nos espera dónde? Eso me dice a mí que yo no tengo que trabajar en el Señor para obtener cosas aquí. Y Dios me ha enseñado a estar consciente de ello y propagar eso, predicar eso. Uno quisiera la recompensa aquí, pero no es lo que tú quieras. Ni tú te puedes pagar a ti mismo. El que te va a pagar es el Señor. Y muchos hombres de Dios trabajaron así, que su recompensa la recibieron ¿dónde? En los cielos. Cogieron lucha en la tierra, pero hoy están cogiendo fresco allí, hermano. Porque a Cristo el Señor servís. Este es un tema muy recurrente. Nos gusta alabar a los hombres, aún en el contexto de la iglesia. Nos gusta a veces endiosar, etc. Y eso es más mal que lo que usted se imagina. Nos debemos de amar, etc., pero nunca nos endiosemos unos a otros. Nos debemos de querer, pero no nos querramos para que aquel vea, mira, yo sí quiero a fulano. Yo sí estoy pegado con fulano. Como si la salvación dependiera de fulano. Espero me puedan entender. Porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién tú sirves, hermano? Es a Cristo. ¿A quién yo sirvo? A Cristo. Si soy un servidor de Cristo, entonces seré un servidor tuyo. Toma la idea.
Si tú eres un servidor de Cristo, entonces eres un siervo del Señor, etc. O estás para servir. La fuerza de esta frase inusual, Pablo en ninguna otra parte permite que los títulos del Señor y de Cristo estén juntos sin el nombre de Jesús también. Podría resaltarse con una paráfrasis, así que trabajen para el verdadero amo. ¿Quién es el verdadero amo nuestro? El Señor. ¿Quién es el que justifica, hermanos? Verso 25 habla más: el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Cuando un trabajador cristiano tiene un desempeño pobre en su trabajo, él no debe de esperar una blanda exigencia de su jefe, especialmente si el jefe es cristiano. Ser un cristiano nos hace más responsables, no menos. Es posible para un siervo infiel el hacer mal y defraudar a su amo en una gran variedad de formas sin ser detectado, pero que todos recuerden lo que aquí se dice: el que hace mal recibirá por el mal que ha hecho. Dios lo ve y lo castigará por su falta de honestidad y confianza. ¿Qué es lo que dice el texto? Recibirá. En el 4.1, porque no hay acepción de personas. En el verso 25, para los antiguos esclavos cristianos y para los trabajadores cristianos modernos no hay garantía en la tierra de un trato justo por parte de aquellos para quienes trabajan. Algunas veces, acepción de personas significa que los malos trabajadores son injustamente recompensados y que los buenos trabajadores son ¿qué? Penalizados o dejados sin recompensa. Pero tú y yo trabajamos ¿para quién? Para el Señor. Si no nos recompensan aquí, haciendo lo bueno, gloria al Señor, un día seremos recompensados en los cielos. Pablo asegura tanto a nuestros antiguos hermanos como a nosotros que hay una recompensa y un castigo final. Y con esto no hay acepción de personas. En Efesios 6.9, Pablo se dirige a los amos y les advierte que no hay acepción de personas con Dios. Con los hombres puede ser que sí. Usted no le cae bien, bueno, no le sale como quiere, lo que desea. Aquí le advierte a los siervos que no hay acepción con Dios. En Efesios, los amos no deben de pensar que Dios es influenciado por la posición social. Dios no mira de que a grande, chico, mediano, el pastor, el diácono, siervos todos, hijos de Dios. Los rangos están allá arriba verdaderamente, y hay un solo, el Rey Supremo, Dios, a quien tú y yo debemos de sujetarnos. Y si te sujetas a Dios, te sujetarás a la palabra de Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahí sí llegamos al capítulo 4, verso 1. Conforme los cristianos sean revestidos del nuevo hombre, y hablamos de eso, ellos serán justos y rectos hacia aquellos que trabajan para ellos. Es algo terrible para un jefe engañar o maltratar a sus trabajadores, pero mucho peor para un cristiano hacerlo. Los términos justo y recto, este es incluso más poderoso que una orden para que los amos sean amables o agradables con los esclavos o los trabajadores. Uno puede ser amable o agradable con los animales o mascotas, sí o sí, pero solo somos justos y rectos con los seres humanos. Pablo pidió a los amos que hicieran un reconocimiento que socavaría a los cimientos mismos de la esclavitud. Un poco de historia y con esto termino. A lo largo de la historia del cristianismo, ha habido algunos que utilizaron estos pasajes en los que Pablo habla a los esclavos y sus amos para justificar o incluso promover la práctica de la esclavitud. Para nada. Un poco más. Otros han culpado a estos pasajes por la práctica de la esclavitud. Sin embargo, uno no puede culpar al cristianismo por la esclavitud tampoco. Fue una práctica universal que presidió al cristianismo y a la nación judía. En cambio, uno debe de ver que la abolición de la esclavitud provino del pueblo y los impulsos cristianos. Eso sí no se ve. Y no de ninguna otra religión importante o ciertamente no del secularismo. Sin hacer una protesta abierta en contra de la esclavitud, Pablo parece entender que si él podía establecer el punto de que los esclavos eran iguales en el cuerpo de Cristo,
seres humanos plenos con responsabilidades y derechos que ellos debían ser tratados de una manera justa y recta. Entonces, con el tiempo, toda la estructura de esclavitud en el Imperio Romano se desmoronaría, y así fue, y así aconteció. Recuerde que cuando un esclavo se convertía a Cristo, pasaba a ser, ¿qué? Un esclavo cristiano. Un hermano en la fe, un cristiano. Cuando un bárbaro o un escita se convertía, pasaba a ser un bárbaro cristiano. Cuando Pablo, el perseguidor y asolador de la iglesia, Saulo de Tarso, se arrepintió, ¿cómo fue llamado? Saulo, el asolador de la iglesia, que ahora es cristiano. Mire que se le tenía miedo a él. Y ante todo, en el contexto más amplio, Saulo fue un instrumento de Dios. ¿Cómo, hermano, se equivocó? Recuerde Pablo. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, fue un instrumento utilizado por Dios. Dios le había dicho a la iglesia, y me seré testigo en Samaria, ¿no? En Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Salían los cristianos a evangelizar? No. Vamos entonces a formar, a crear un jinete que persiga entonces a estos muchachos. Y ahí arrancaron huyendo. Y huyendo predicaban, Dios te bendiga, busca a Cristo. Tenían que hacerlo huyendo entonces, porque ni al paso ni lento lo hacían. Hasta que Dios entonces encomendó, llamó a ese instrumento para que sea para la alabanza de su gloria. Hermano, las cosas de Dios tú y yo no las entendemos, pero Él sí las entiende. Créalo. Dios es soberano y utiliza instrumentos inimaginables, impensables, para que su obra se haga, sin ti y sin mí. Si Dios nos ha llamado para hacer su obra y estamos aquí, hagámosla, porque Dios es justo. Y esto habla de su justicia, y Él sabe dar su recompensa a todo aquel que le sirve y el que no le sirve. ¿Sabía eso? Que Dios les bendiga entonces. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por este hermoso momento en el cual nos ha permitido compartir tu palabra. Ayúdanos a buscar de ti, Señor, a honrarte más, apartarnos del pecado. Guarda nuestra lengua, guarda la puerta de mi lengua, Señor, la puerta de mis labios. Ayúdame a no pecar contra ti, Señor. Nos arrepentimos como iglesia, personal, individual, Señor, de tantas faltas que hemos cometido contra usted. Pedimos de su misericordia, de su gracia, de su perdón, Señor, para así poder servirle, para así poder más buscar su rostro, Señor, y estar en consonancia con usted. Señor, gracias por este tiempo. Síganos ayudando en lo que resta, Señor. Bendiga tu iglesia para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias, hermano. Vamos a pedir al hermano Gustavo Arias que pase por acá. Por ayuda y yo